es miércoles 3 de septiembre del año 2020. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más en este su programa, El Día, donde tenemos una serie de informaciones muy interesantes, entrevistas también interesantes que van a servir para todos ustedes, para tener un panorama general de la situación que está viviendo el país y sobre todo de esos temas que son más relevantes, más importantes. Muy buenos días, Edith, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier, muy buenos días para todos ustedes. Qué bueno que estén esta mañana agradecidos y honrados, por supuesto, de que nos acepten a esta hora de la mañana tempranito. Aquí estamos, en un momento se integra también Uchi Lora. Hoy tenemos un programa con muchísimo contenido, como ya hemos anunciado en nuestras redes sociales. Hoy estará aquí el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y posteriormente el ministro de Educación. Y por supuesto tocaremos todos los temas de actualidad, Javier. Así es. Sobre todo que la gente está muy pendiente de qué va a pasar definitivamente con este año escolar y con esas declaraciones ayer del presidente del Consejo de Indotel y los problemas de conectividad que hay en la República Dominicana. Así que vamos a hablar con el ministro de Educación sobre este tema tan importante. Edith, hoy se cumplen 90 años del paso del ciclón San Zenón por la República Dominicana en 1930. Es el huracán más devastador que ha pasado por el país. Destruyó la ciudad de Santo Domingo. A 2 semanas de haber llegado al poder Rafael Leónidas Trujillo, y bueno, él se afianzó a partir del paso de ese huracán por el país porque le permitió llevar a cabo algunas acciones que derivaron incluso en el cambio de nombre de la ciudad de Santo Domingo por ciudad Trujillo. Pero bueno, hoy 90 años del paso de ese huracán. Y como cada día, pues nosotros le damos seguimiento al impacto que está teniendo el coronavirus en nuestro país, a esta crisis sanitaria que tiene meses afectando a la República Dominicana y al mundo, que ha tenido impacto no solo en materia de salud, sino en términos económicos y sociales. Ha cambiado la vida de los distintos países del mundo a estos distintos niveles. Y ya veremos qué y cuánto costará recuperarse de esta situación que hemos estado viviendo. Como cada mañana le damos seguimiento a estas informaciones epidemiológicas que presenta el Ministerio de Salud. Y ayer se presentó el boletín número 167. En este boletín se presentaron como pruebas nuevas 3.120. Hasta el momento, un total de muestras procesadas de 376.121. De estos casos, 648 ayer como nuevos casos fueron positivos, y casos positivos acumulados hasta el momento 95.627. Fallecidos 27 nuevos el día de ayer en este boletín 167 para un total de 1.765 fallecidos. La tasa de positividad, que es quizás uno de los aspectos positivos más importantes que hemos tenido durante las últimas semanas, pues ha estado bajando. Ayer con este boletín se encontraba en 27.83%. Si lo comparamos con semanas anteriores, pues nos daremos cuenta que ha habido una reducción importante de la tasa de positividad. Es decir, de aquellos que salen positivos, que salen contagiados, de la cantidad total de muestras que se hacen en el país. Y la tasa de letalidad, 1.85%. Todavía a nivel del número de muestras procesadas en el país estamos muy bajo de
el objetivo del propósito que se estableció el gobierno y de las expectativas que tiene la ciudadanía de un número importante diario de pruebas que permitan identificar y determinar cuál es la situación que en términos reales tiene la República Dominicana, porque esto es lo que va a permitir aislar, tomar las medidas necesarias frente a aquellos que aparecen como contagiados y que hay que evitar que ellos se constituyan en propagadores de este virus en nuestro país. Y bueno, siguen los esfuerzos por mejorar la situación del Laboratorio Nacional Doctor de Filló. Ayer se habló de que se han tomado algunas medidas de carácter técnicos, de fortalecimiento del equipo que está trabajando en este laboratorio de forma tal que se comience a integrar un número cada vez mayor de pruebas de este laboratorio. Bueno, y si comparamos con otros de los países del Caribe, tal y como solemos hacer, vemos que la República Dominicana sigue encabezando, sigue siendo líder en esta materia, lamentablemente a nivel de la región del Caribe, una región turística donde se toma muy en cuenta estos datos sanitarios y me imagino que se tomarán en cuenta una vez comience a ampliarse y consolidarse el turismo en los distintos países de la región. Por eso es importante que la República Dominicana pues pueda dar muestra de que va avanzando en el control de esta pandemia, sobre todo porque ya en esta fase de este año en el país nos hemos establecido incrementar el número de turistas, incluso se ha hablado de un número de alrededor de 400,000 turistas en lo que resta de este año, de forma tal que la caída en este sector no sea tan grave como ya lo está haciendo en estos momentos. La República Dominicana, como vemos en el gráfico, 95,627 casos, de ellos 1,765 fallecidos, muy por encima de otros países como Puerto Rico, con 33,421 casos y de ellos 435 fallecidos. Haití, 8,258 casos positivos con 206 fallecidos. Cuba, 4,065 casos con 95 fallecidos y Jamaica, 2,459 casos con 21 fallecidos. Algunos de estos países, sobre todo el caso de Haití, hay que tener en cuenta las dificultades y los problemas que con relación a las estadísticas, a poder levantar información sobre el impacto real de esta pandemia en ese país, pues tiene un país con los niveles de inestabilidad, los niveles de pobreza, las dificultades que tiene en materia sanitaria, pues levantar estas informaciones que permitan tener datos más precisos, pero de todas maneras, en términos globales, presentan estas estadísticas esa situación que se vive en la región y cómo lamentablemente la República Dominicana sigue encabezando tanto el nivel y la proporción de casos positivos como el nivel de fallecidos producto del coronavirus. Y si lo comparamos con otros países de la región, pues seguimos siendo líderes, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, donde hay países que tienen una proporción importante tanto de afectados como de fallecidos, como el caso de Panamá, pero la República Dominicana sigue estando en estas estadísticas por encima de estos otros países, Edith. Bueno, sí, Javier, pero además, desde mi punto de vista, y esto es una cosa que uno puede verificar todos los días, aquí hay un subregistro importante. La gente no está teniendo acceso adecuado todavía a las pruebas en República Dominicana. Exacto. Cuando conoces casos específicos te das Así cuenta es. de esa realidad. Yo, por ejemplo, se me acercó una familia, lo decía el otro día, son 5 miembros de una familia
todavía una parte de ellos no ha podido realizarse las pruebas y la fecha que tienen para la realización de las mismas son aproximadamente de 10 días. Eso es mucho tiempo para una gente que tenga los síntomas fuertes. Lo mismo está ocurriendo incluso con personas que están ingresadas en centros hospitalarios y que están esperando por una prueba de COVID-19 para poder acceder a una cirugía. Es importante que se tome en cuenta esto porque la gente podría morir por otra enfermedad esperando por una prueba de COVID-19 que no llega. Conozco al menos 2 casos de personas que se hicieron la prueba del COVID-19 en laboratorios privados de los más reconocidos hace 10 días y todavía no reciben el resultado. Cada vez que se llama y vuelve y llama, un número que está cargado de gente, te van postergando y te van diciendo espere que pronto se lo damos, que pronto se lo damos. Quiere decir que la gente no está accediendo con facilidad a las pruebas todavía. Esto que tengo es una mascarilla. Alguien me dijo, deja la mascarilla visible en donde te sientas para que la gente sepa que no estamos en tiempos normales. Es decir, uno entra aquí, pero entro con una mascarilla y todo el que está tiene mascarilla. Es importante que la gente siga utilizando la mascarilla, que se dé cuenta que no estamos en tiempos normales porque fallece gente. Vamos a ver, por ejemplo, la ocupación hospitalaria, que nos dice esa cantidad de personas que llegan a los hospitales. Vemos, por ejemplo, las camas de hospitalización. El sector público cuenta 2.512 camas de hospitalización, en uso 557 para un 22%, pero yo siempre digo, recuerden, dentro de esas 2.512 camas están, por ejemplo, las camas de Pedernales, o las camas del Ceibo, o las camas de Elías Piñas, o las camas de pueblos donde no tienen ni cuidados intensivos, ni tienen acceso a un ventilador, por lo tanto se cuentan como camas, pero son camas simples, a veces sin personal especializado. El sector privado, que suele estar mucho más habilitado, ustedes ven la ocupación, es más de la mitad, 54%. De las 1.110 camas disponibles, tienen 603 ocupadas. Hemos vivido momentos peores, pero hay que tomar en cuenta que hay gente que llega a una cama hospitalaria. Vámonos con las unidades de cuidados intensivos para que ustedes vean. Seguimos hacia adelante con la siguiente, después de la camas de unidades de cuidados intensivos. Tenemos en el sector público 304, que es un aumento, porque aquí teníamos unas 200 camas. En el sector público 304, de las cuales hay 164 en uso para una ocupación, como ustedes ven, de 54%. El sector privado 275 tiene 135 ocupadas para un 49%. Y si ven en el sector público y privado, ahí tienen una ocupación mucho más alta que en las camas de hospitalización normales. Los ventiladores en uso en este momento, 163 para un 36%. No se lleve de que hay algunos ventiladores libres, trate de no necesitarlos, ojalá no lo necesite. Esta es la cantidad que tenemos. Hemos decidido mirar algunas provincias diariamente y seguimos de inmediato para mostrarles a ustedes cuál es la realidad. Por ejemplo, en San Cristóbal. En San Cristóbal, que lo que tiene es el Hospital Juan Pablo Opina, tiene habilitadas 32 camas de hospitalización, de las cuales en este momento están en uso 29 para una ocupación de 91%. Las unidades de cuidados intensivos son 30, tiene 16 en uso para un 56% y los ventiladores son 18, ocupados 8 para un 44%. Fíjense que ahí la crisis es de camas de hospitalización. El Centro Médico Padre Fantino de La Vega tiene habilitadas 13 camas de hospitalización, en uso las 13, eso es 100%. Las unidades de cuidados intensivos, aunque uno diga 100%, pero son apenas 2 camas. Y los ventiladores, que son 2, estos no se están usando. Pero lo que tiene, ese hospital lo tiene ocupado. La Policlínica de La Vega tiene 25, en uso 23 para una ocupación de 92%. Las de intensivo apenas son 2 que están ocupadas y de los ventiladores que son 2 hay uno ocupado. Policlínica de La Vega ocupada y como vimos el Padre Fantino también. Y el Instituto de Especialidades Médicas del Nordeste de 25-23 para 92% de ocupación. Unidades de cuidados intensivos son apenas 2, 100%, y los ventiladores 1 de 2. Probablemente alguna gente que esté en hospitalización necesitaría una cama de intensivos, pero no hay en este Instituto de Especialidades Médicas del Nordeste. Nos muestra, esta es de la provincia Duarte, por supuesto.
La Vega está en crisis. Este dato de la provincia de Duarte nos revela que también tiene un incremento notable en la ocupación hospitalaria. No sé si tenemos, bueno, estas son las realidades que mostramos para que ustedes tengan una idea por provincia. Decidimos escoger aquellos datos que alerten a las provincias específicas. El boletín completo lo podemos subir en nuestras redes sociales para que ustedes vean también. Una cosa de la que estamos pendientes todavía es de que el ministro de Salud Pública o Salud Pública responda a preguntas de los periodistas, que todavía eso no se está realizando. Si bien es cierto que el modelo que utilizaba el gobierno anterior, algunos decían que las ruedas de prensa todos los días, que podría ser cansón y demás, pero en algún momento hay que hablar. Entonces ahora es nulo, de mucha a cero. Sería bueno responder esas preguntas. Lo he conversado y conversando, por ejemplo, con los periodistas de salud o los periodistas que estuvimos durante todo ese tiempo dando cobertura. Es importante que nos digan cómo está la situación por las provincias. He visto declaraciones parciales como en la que se exhorta a que se cierren en el país los balnearios. La gente se descuida, va a Boca Chica, va a las playas, va a los ríos y pareciera que estamos muy normal en República Dominicana. Recuerden que hay COVID-19, pero también hay que regularlo de alguna forma. Javier, estoy contigo, ya viste cómo Sí, está La Vega, específicamente estos sí, centros de La Vega y de la provincia de Duarte. sí. Así es, Eddie. Y yo creo que hay que insistir en este mensaje que tú envías de que la responsabilidad de controlar y de combatir el COVID no es única y exclusivamente de las autoridades, no es del gobierno, no es solo de salud pública. Hay una gran responsabilidad por parte de los propios ciudadanos y ciudadanas que si no ponen de su parte, por más esfuerzo que se haga desde el Estado, emitiendo toque de queda, habilitando laboratorios para realizar pruebas, distribuyendo medicamentos, pues no vamos a poder avanzar en el país en el enfrentamiento de esta enfermedad. Y medidas como las que tú señalabas, del uso de la mascarilla, del lavado constante de las manos, como la de no salir de la casa todavía si no es estrictamente necesario por motivo de trabajo, alguna diligencia de carácter laboral o económica o familiar o de salud, etcétera, etcétera, porque esos son medios que hacen posible lamentablemente el contagio. Y esto lo decimos porque en algunos sectores del país pues se tiende a relajar este tipo de medidas, por ejemplo, los toques de queda de los fines de semana, donde mucha gente en distintos barrios del país sale a la calle a celebrar y a compartir con otros amigos, violentando la distancia física necesaria como para evitar contagio, etcétera, etcétera. Entonces, esto requiere del esfuerzo de cada uno de nosotros y de nosotras para que en el país efectivamente se pueda avanzar en esta dirección de controlar este virus. Estamos todavía lejos de tener una situación normal y bueno, lo que es más, se habla de que no es posible tener una situación o una normalidad como la que teníamos antes del coronavirus, sino que vamos a ir a una nueva normalidad a la que tendremos que adaptarnos todos. Así que ojalá se pueda hacer conciencia de esto. Tenemos que ir a una pausa, Edith. Cuando regresemos, vamos a hacer una revisión de los temas políticos e institucionales del país, muchos temas en la agenda nacional. No se vayan, volvemos en breve.